Buenas tardes, licenciado. Licenciado. Perdonen la consulta. ¿Sí ven bien la diapositiva ahí? Sí, se puede ver. Gracias, Camilo. Bien, les preguntaba porque este es el documento, perdonen, siguen queriendo ingresar y entonces me interrumpen. Está un poco alejada la imagen, licenciado, perdón, no sé si solo conmigo pasa, pero la llevo alejada. Voy a chequear ahora a ver si. Solo le voy a dar acceso a dos colegas y vemos el tema acá. Ahí, Sí, se ve mejor, licenciado. muy Gracias. amable. Gracias a usted. Bien, aunque iniciamos hoy con goma, pero no importa. Desvelos y mucho pescado, etcétera. Espero que le haya pasado bien. Vamos a dar inicio para finalizar el tema del sistema principal producto ingreso y había quedado, aunque les trasladó Kevin la información, el laboratorio correspondiente. Pero este que tengo acá, creo que solo varía un concepto. Vamos a realizarlo, para lo cual quisiera o voy a ir preguntando a cada uno para que me explique dónde voy a hacer el registro. Y eso nos va a permitir repasar y si hay alguna duda, pues la vamos a ir corrigiendo. En ese orden de ideas, acá nos dan la siguiente información. El numeral 1 indica las empresas pagaron por concepto de sueldos y salarios 120,500. Comisiones 10,500. Viáticos 25,000. Impuestos sobre la renta 5,500 y trasladaron 15,500 por concepto de impuestos indirectos. ¿Ok? Solo voy a darles entrada a los colegas que están pidiendo ser admitidos. Ahí estamos. Decía entonces que cuando tenemos esta información, lo que corresponde a sueldos y salarios, comisiones, que es otra forma de remunerar el factor trabajo, viáticos, que es otra forma de remuneración, la suma de estos tres se le denomina remuneración al factor trabajo. Pero para evitarnos complicaciones con lo que hemos venido haciendo, vamos a operar y a registrar cada concepto tal cual aparece acá. En ese sentido tenemos el primer concepto de sueldos y salarios pagados por las empresas, y salarios pagados por las empresas nos dice que es de 120,500. ¿Qué análisis tengo que hacer de la naturaleza de la transacción? Sueldo y salarios es una remuneración al factor trabajo. Por norma de este sistema, en la columna del debe del producto ingreso va
todo lo relacionado a la remuneración de los factores de producción, más los impuestos indirectos netos de subsidio, y lógicamente, como atrás del producto ingreso tenemos el agente de empresas, tanto privadas como públicas, cualquier otro costo de producción tendrá que operarse en la columna del debe. Entonces les indicaba que de acuerdo a la información, estos 120.500 por norma se operan en la columna del debe y como son sueldos y salarios, lo reciben las familias y dijimos que todos estos agentes económicos participan como receptores de ingreso y generadores de gasto en la columna del debe. Entonces, para las familias esto va a ser un ingreso, 120.500. ¿Ok? Déjenme solo darle entrada a alguien acá. Y tenemos operados los sueldos y salarios. Luego nos dice que hay comisiones por 10.500. Repito, yo pude haber sumado a estos los 10.500, pero para efectos de que vean que se puede registrar. Entonces, comisiones pagadas por las empresas, 10.500. También es un ingreso para las familias. ¿Okay? El siguiente rubro nos dice que son viáticos por 25.000. Entonces tenemos viáticos o pago por viáticos de las empresas privadas, por supuesto. Es remuneración al factor trabajo, 25.000. Y es un ingreso para las familias. ¿Ok? Solo le doy acceso a alguien que está necesitada de entrar. ¿Ok? Por favor, si hay dudas, interrumpan. No los estoy viendo porque estoy trabajando en la diapositiva. ¿Ok? Luego tenemos impuestos sobre la renta, 5.500, pagado por las empresas. Impuestos sobre la renta nos da un dato de 5.500. Es un pago que hacen las empresas, no es remuneración al factor, pero es un costo, es un pago que las empresas realizan, en este caso, al gobierno, y corresponde un ingreso de gobierno. $5.500. Luego nos indica que trasladaron impuestos indirectos. En el sistema de mercado, las empresas le prestan un servicio al gobierno como recaudadores, porque la ley establece que el precio incluye el impuesto. Y dijimos que por norma,
en la columna del debe del producto ingreso se registran la remuneración a los factores de producción más los impuestos indirectos netos de subsidio. En este caso, los impuestos indirectos son de 15.500 y en cumplimiento a la norma, lo operamos en el debe y lógicamente es un ingreso para el gobierno. Un segundito, ¿alguien quiere accesar? ¿Ok? Hasta ahí, como ven, hemos terminado la información relativa al numeral 1. El numeral 2 nos dice que el consumo de familias e instituciones sin fines de lucro fue de 145.500. Entonces tenemos el consumo de familias e instituciones sin fines de lucro por regla, indicamos que el producto por el lado de la demanda final se va a operar en el haber. Por regla aquí tenemos que operar consumo más inversión más exportaciones menos importaciones cuando estemos calculando el PIB, y cuando estemos calculando el PNB, consumo más inversión más exportaciones menos importaciones más ingresos netos por factores del exterior menos pagos netos por factores del exterior. ¿Ok? Licenciado, Dime. solo en el sector gobierno, en el haber, eran 15.500, se le fue un cero de más. A ver. 15.000, muchas gracias, muy amable, Yolanda. Un gusto. Muy amable. ¿Ok? Si no, no nos cuadra al final. Entonces tenemos como consumo de familias 145.500. Siguiendo la regla del sistema, operamos los 145.500. Y estamos hablando que es consumo de familias e instituciones sin fines de lucro. Es una salida o un egreso a un pago que realizan las familias. 145.500. ¿Ok? Y aquí explico. En este gasto de consumo se pagó el IVA, el impuesto, porque va en el precio, el impuesto indirecto. Entonces, como ven, al operarlo, siguiendo la norma establecida de que en el debe va la remuneración de factores más los impuestos indirectos netos de subsidio, automáticamente se anula. ¿Y qué quedó? 15.500 que pagaron las familias aquí y 15.500 que recibió el gobierno acá. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Mientras tanto, doy ingreso. ¿Alguien quiere ingresar? Luego nos indica la información. Licenciado, perdone, ¿será que podría repetir esa parte del impuesto? Es que no le escuché muy bien, perdón. Ok, con mucho gusto. Por favor, interrumpan. A ver. Cuando operé los impuestos indirectos, lo hice siguiendo la regla o la norma del sistema, que indica que en la columna del debe se registra todas las remuneraciones o los factores de producción, más los impuestos indirectos, menos los subsidios. Acá tenemos un dato de impuesto indirecto, siguiendo la regla lo operamos en la columna del debe, del producto ingreso, y es un ingreso para el gobierno. Casualmente,
viene la información que las familias gastaron en consumo 145.500. ¿Ok? Es un pago de las familias y siguiendo la norma, en la columna del haber del producto ingreso se registra la demanda final del producto, el producto por el lado de la demanda final o del destino final. ¿Qué es eso? Consumo más inversión, más exportaciones, menos importaciones en términos de PIB, más ingresos por factores de exterior, menos pagos por factores de exterior en términos de Producto Nacional Bruto. Entonces cumplo con la regla, pero trato de explicar que contablemente, ¿qué pasó acá? En el debe tengo operado 15.500 y de conformidad con la ley del IVA, el precio incluye el impuesto indirecto. Este es recaudado por las empresas y por eso la información dice trasladaron al gobierno 15.500. Van incluidos en los 145.500 que pagaron las familias y que se operó como consumo. El hecho de seguir la norma me permite verificar que si tengo en el debe 15.500 y 15.500 en el haber, que están incluidos acá, siguiendo la ley del IVA, ¿sí? Se anulan, se neutralizan. ¿Y qué quedó registrado en el sistema? Que las familias consumieron 145.500 y aquí pagaron el impuesto, y ese impuesto de 15.500 lo recibió el gobierno. Entonces el sistema permite hacer los registros de conformidad con las normas y reglas de dicho sistema, pero a la vez deja registrados la transacción económica que se da en la realidad. ¿Ok? Entonces, en la realidad lo recaudaron las empresas cuando vendieron. ¿Ok? Y se lo trasladaron al gobierno. ¿De dónde lo recaudaron ellas? Lo recaudaron del precio de los bienes y servicios que le venden a las familias. Y solo lo trasladan. Al operarlo acá, repito, se anula y queda registrada la transacción que efectivamente se da. Cada vez que uno va a comprar algo, un bien o servicio, paga el IVA. Y ese va a tener que llegar al gobierno. Los agentes que pagan y el que recibe es la familia y el gobierno que recibe, ¿ok? Acá cumplí con la norma, pero automáticamente se neutraliza, ¿ok? Pregunto si está claro esto. Sí, licenciado, muchas gracias. Gracias. Luego nos dice la información que las familias recibieron transferencias del gobierno por 1.864 millones y del sector externo 5.300. Nos vamos a la tabla y nos dice que transferencias o las familias, para dejarlo claro, las familias reciben transferencias del gobierno por 1.864. La transacción está clara. Las familias reciben 1.484, si no estoy mal. ¿De quién? Del gobierno. ¿Quién las da? Pero quiero
ratificar si es eso, son 1864, perdón. Ok, 1864. ¿1864? Ah, carajo. Y lógicamente se las entrega el gobierno. Es una salida del gobierno, pago del gobierno y un ingreso para las familias. Un segundo, ¿alguien quiere ingresar? Omar de Jesús. ¿Ok? Chile, buenas tardes, disculpen. No, Gracias. pasa adelante. Luego teníamos acá del sector externo 5,300. Ya abrimos la cuenta de que las familias reciben transferencias del sector externo por 5,300. Confirmemos. $5,300. Lo recibimos del sector externo. Para el sector externo es un pago, una salida, un ingreso. 5,300. Y lo reciben las familias. Para ellas va a ser un ingreso. ¿Ok? Luego el ejercicio nos dice, el Seguro Social percibió por cuota patronal la cantidad de 1.950 millones y 850 laboral. 1.950, cuota patronal, al Seguro Social, $1.950. Lógicamente, la cuota patronal la pagan las empresas. 1.950. La recibe el Seguro Social, que es parte del gobierno general o del sector público. ¿Ok? Entonces, para ellos es un ingreso. Luego dice que la laboral la cuota laboral al Seguro Social, lógicamente la pagan los trabajadores que conforman las familias. Para ellos es un pago, si no estoy mal, 840, 850. 850, ¿ok? Licenciado Erasmo, Sí, dígame. si quiere le voy dictando aquí, así no va allá y regresa. No le quita tiempo. Me leyó el pensamiento porque ya le iba a decir que me apoyara. Muchas gracias. ¿Ok? Entonces tenemos cuota laboral. Por 850 millones. Solo permítame, voy a arreglar acá porque si no, 4 había puesto. Cuota laboral por 850 millones. Es un pago de las familias. Es un ingreso para el gobierno. Ok, luego tenemos Otorgó prestaciones en especie. ok, prestaciones sociales Por la cantidad de 625 millones. en especie. Ok, las otorga el Seguro Social, que es parte del gobierno,
¿Cuánto me dijo, perdone? 625 millones. 625 millones. ¿Quién recibe eso? Lógicamente, las familias. ¿Ok? La recibieron en especie, tal como les he explicado, medicamentos, etcétera, ¿ok? Precisamente por ser en especie, automáticamente aquí hay que hacer una contrapartida de consumo de familias. Por prestaciones sociales en especie, para que quede claro, ¿ok? Ahí estamos. Si es consumo de familias, y es lógico que si fue en especie, la medicina se la tomaron, 625, y es un consumo de familia, ¿ok? Aquí nos queda claramente lo que les expliqué con lo de los impuestos indirectos, ustedes ven. Las familias recibieron el medicamento en especie, la alimentación, ¿ok? Las prestaciones sociales en especie. Automáticamente se las consumieron. 625 de ingreso y 625 de salida o de pago, es consumo, ¿no es cierto? Es igual a cero. ¿Qué queda registrado en el sistema? Que efectivamente dieron prestaciones en especie y que eso fue a formar parte del consumo de familia. ¿Ok? Repito, las normas, las reglas del mismo sistema permiten dejar registrada la transacción económica que efectivamente se realizó. ¿Ok? La siguiente es... Dice, y en efectivo por Kevin. y en efectivo por 475 millones. Y prestaciones sociales pagadas en efectivo. Los paga el sector gobierno. ¿Cuánto me dijo, perdone? 475. 475 millones. Esta sí fue plata. Las personas que lógicamente están suspendidas, dependiendo del contrato que tenga el Seguro Social con las empresas, le trasladan en efectivo parte de sus salarios, un porcentaje que han establecido. Por lo tanto, es un ingreso para las familias, 475. Luego tenemos, Kevin. Los ingresos por factores del exterior fueron de 1.400 millones. Ojo, estamos calculando el Producto Nacional Bruto, ¿no es cierto? Entonces me dice que hay ingresos De 1.400 millones. por factores del exterior. ¿Qué pasó? ¿Ok? Aquí, por favor, necesito que pongan toda su atención. Este ingreso por factores del exterior es una remuneración de factor. ¿Ok? Y como tal, como remuneración de factor, debe operarse siguiendo la norma en la columna del debe. ¿Ok? En ese sentido, el monto es de 1.400 millones
Estoy siguiendo la norma, 1.400 millones. ¿De dónde provienen? Por supuesto que provienen del exterior. ¿Ok? Inmediatamente opero exportación de factores perdón. Aquí si es una remuneración de factores, lo percibieron las familias. ¿Ok? Inmediatamente hago una contrapartida como exportación de factores, ¿ok? 1.400 y lógicamente el pago de esa exportación de factores va a ser el sector externo. Entonces, ¿cómo quedó registrada la operación? 1.400 en el debe menos 1.400 del haber igual a 0. ¿Quién envió ese ingreso? Proviene del sector externo. ¿A quién se lo envían? Lo reciben las familias. ¿Okay? Luego viene el siguiente, que es pago por factores del exterior, si no estoy mal. Sí, y pagos ascendieron a la cantidad de 3.800 millones. Pago por factores del exterior. Como estamos calculando el Producto Nacional Bruto, va a ser menos pagos. ¿Cuánto es? 800 millones. 3.800 millones. ¿Quién recibió? Recibe el sector externo acá con signo positivo, porque es un ingreso para ellos. ¿Por qué estoy operándolo yo acá con signo negativo? ¿Ok? Exactamente porque acá va el producto. Consumo más inversión, más exportaciones, menos importaciones, más ingresos netos por factores del exterior, menos pagos por factores del exterior. De aquí al final lo que voy a tener es mi Producto Nacional Bruto. ¿Ok? Lick, Puso 38.000 ahí. Son Perdón, 3.800. gracias. Sí, Ligda, la orden. disculpe, solo una preguntita. En lo de la parte de los ingresos por factores del exterior, así como en el laboratorio que mencionaba que eran de menos 2.400, esos se 2.400, operan, ¿sí? ajá, pero en negativos, ¿eso se operaba en el haber o en el debe de las empresas? A ver, muy buena pregunta, porque eso me permite decirte que en aquel ejercicio estábamos calculando el PIB. Sí, ¿verdad? También pedía lo del Producto Nacional Ok. Bruto. Bueno, y el PNB. Entonces, como teníamos un dato neto, ya no hubo necesidad de hacer la contrapartida. Acá, para fines de evaluación, si ustedes sacan el neto, 1.400 de ingresos menos 3.800, te va a dar, calcúlalo, repito, 1.400
menos 3.800, menos 2.400. te quedan 2.400. Entonces tú puedes operar ingresos netos por factores del exterior y operas acá en el haber, ¿sí? Menos 2.400. Y ya no haces esta contrapartida. ¿Ok? Ay, Dios. Gracias, licenciado. No, pero prefiero que si tenés duda, hasta que quedes clara. A ver, ¿qué hiciste tú? Voy a ayudarme con algo acá para poderlo hacer. Tú viniste y agarraste, ¿ok? Ingresos por factores del exterior, igual, 1.400. ¿Ok? Menos pagos por factores del exterior, igual, 3.800. Esto te va a dar 2.400, me dijiste, ¿verdad? Bien. Sí, licenciado. ¿Va? 2.400. Entonces te queda acá negativos menos 2.400. Pagamos más de lo que ingresó. En palabras concretas, ¿ok? Vale. Hice esto, entonces yo pude operar acá ingresos netos por factores del exterior. Yo ya no lo opero acá, sino que tengo un saldo neto y como estoy calculando el PNB, voy a operar aquí menos 2.400, ¿ok? Y ya no hago la contrapartida de exportación, esto ya no iría, ¿ok? Ya no iría acá. Y tampoco iría pago por factores del exterior, o sea, esto desaparece. Y yo lo operaría, repito, para fines de tu evaluación, quedaría así. ¿Ok? Me interesaba, y por eso está este laboratorio, explicarles que haciendo una contrapartida, ¿sí? Nos permite dejar explicado cada transacción y cumplir con la norma del sistema de que la remuneración de factores se registra en el DEDE, ¿ok? Eso fue lo que vimos en el ejercicio anterior, pero me interesaba explicarles esta otra forma de dejar bien explicada la naturaleza de cada transacción, ¿ya? Porque el sistema lo permite, haciendo las contrapartidas correspondientes para cumplir con las normas o reglas de dicho sistema. Ahora sí ya quedó un poquito más claro, Ligda. Sí, licenciado, gracias. Es que sí lo había operado en el laboratorio, pero me dio un poquito de dudas con lo que estaba explicando, No, de pero que se hacía una contrapartida. Ok, pero eso es lo importante. Esto es lo importante. Mira, aquí no se los di neto. Les dije por ingresos tanto y por pagos tanto, precisamente para poder explicar la naturaleza de la transacción económica y que este sistema permite hacer los registros, no solamente conforme a esas normas o reglas, sino que
deja las transacciones económicas tal cual se dan en la realidad. Vamos acá, ¿ok? Aquí se pagó, lógicamente no lo operamos en el debe, porque en las cuentas nacionales hay débitos y créditos positivos y negativos dependiendo de la naturaleza de la cuenta. En este sentido, estoy calculando el Producto Nacional Bruto y por lo tanto acá tengo que tener en el haber por norma consumo más inversión más exportaciones menos importaciones de bienes y servicios más ingresos por factores del exterior menos pagos por factores del exterior. ¿Ok? Bien. Sigamos pues, Kevin. Dice, el gobierno pagó sueldos y salarios por 8.500 millones. Ok. Nuevamente, pago de sueldos y salarios por el gobierno es una remuneración al factor trabajo, siguiendo la norma o la regla, en el debe del producto ingreso se opera la remuneración de factores, tenemos que operarlo ahí. ¿Por cuánto me dijo? 8.500. 8.500. Lógicamente es un ingreso de las familias. Luego tenemos, En la compra de bienes y servicios gastó 6.500 millones. ok, ahí nos está diciendo claramente que compró bienes y servicios. No es el consumo total. Por lo tanto, a este pago de sueldos y salarios del gobierno le hacemos la contrapartida de consumo del gobierno por pago de sueldos y salarios. El gobierno paga, el gobierno consume. ¿Cuánto es? Me dijo, o son 8.500, ¿verdad? Sí. 8.500 y consumo de gobierno, por norma va en el haber del producto ingreso, 8.500. Nuevamente, ¿qué sucedió? 8.500 en el debe y 8.500 en el haber, cero. ¿Qué se hizo en la realidad? Pagó el gobierno 8.500 y ese fue un ingreso para las familias. ¿Ok? Repito, el sistema me permite cumplir con la norma, neutralizar la operación y dejar la operación que en la realidad se dio, pagó el gobierno y recibieron las familias. ¿Ok? Sigamos pues, Kevin. En la compra de bienes y servicios gastó 6.500 millones. Consumo del gobierno en bienes y servicios. ¿Cuánto me dijo? 6.500 millones. Y nos vamos a la ver que ahí se opera los 6.500 millones. Consumo de gobierno, ¿ok? El consumo total fue la suma de estos dos. Porque el sueldo y salario es parte del gasto de funcionamiento y el gasto de funcionamiento es consumo de gobierno. Ahí está. Sí, digamos pues. Recibió transferencias del exterior por 300 millones. El gobierno recibe transferencias del exterior por, ¿cuánto me dijo?
300 millones. Ok, 300 millones que recibe el gobierno de las donaciones que le hace el sector externo. Ok. La siguiente información. Otorgó subsidios directos al transporte por 90 millones. Subsidios. Directos 90 al transporte. Sabemos que, por norma, en la columna del debe del Producto de Ingresos se registra la remuneración de indirectos, los subsidios, menos 90 millones que el gobierno pagó. Aquí me parece eso como, sí, 90, pero es menos 90. ¿Ok? Y bono escolar por 42 millones. Bono escolar por 42 millones. Esta es una transferencia que hace directamente a las familias. ¿Ok? Porque este subsidio por concepto de pago de transporte, yo una vez se lo voy a poner, para que quede claro. Por concepto de transporte. Aquí hay un bono escolar. Esta es una transferencia que habría que sumársela a la que pusimos acá. Las familias reciben, porque quien recibe al final el bono escolar son las familias. ¿Ok? No es un subsidio a las empresas de transporte como acá. ¿Cuánto es lo que pagó el gobierno? 42 millones. 42 millones. ¿Ok? Repito, no dice subsidio. Es una transferencia que reciben las familias. ¿Ok? Y dice, y subsidios indirectos por 550 millones. Ok, subsidios indirectos. Este sí va con signo negativo, ¿de cuánto? $550 millones. Menos 550. Y ojo, acá no emite ningún pago el gobierno. Cuando el gobierno da subsidios indirectos, que es a través de las leyes que dan privilegios como exoneraciones e incentivos fiscales, no pagan el IVA, no pagan el ISR, son ingresos dejados de percibir, por lo tanto, lo operamos con signo negativo en la columna del haber del gobierno. Espero que quede claro. A ver, el gobierno tiene dos formas de subsidiar la actividad privada: de forma directa o de forma indirecta. El subsidio directo, el gobierno emite un pago, emite un cheque a favor de. En este caso, emite un cheque por pago de transporte, está subsidiando a las empresas de transporte, pero emite el cheque
recibe esa plata. Pero si ustedes conocieron en desarrollo industrial la ley 65, el decreto 6589 o 2989, que ahora se llama Ley de Emergencia de Empleos, pero es exactamente la misma 2989 que era la Ley de Empresas de Exportación y Maquila, ¿ok? Ese decreto tiene una serie de exenciones, tiene 4 regímenes a donde se pueden suscribir las empresas y no van a pagar impuestos sobre la renta por 10 años, aunque ya llevan desde 1989 hasta acá no pagando impuestos, pero ese es otro tema, ¿ok? La maquila, toda la maquinaria y materia prima que recibe no paga el IVA, ni los aranceles, ¿ok? Eso se llama un subsidio indirecto, que le está generando economías a las empresas. Repito, ¿por qué economías? Porque aquí tenés los costos de producción en pago de factores de producción más impuestos indirectos menos subsidios. Menos subsidios, aquí está. El hecho de ponerlo con signo negativo, estoy reduciendo mis costos. Hay una economía para la empresa. Pero en este caso, en donde el gobierno no emite, el hecho de haber sancionado una ley con esas exenciones, ¿sí?, está dejando de percibir ese monto. Por un objetivo, finalidad, lo que sea, ya sea real o no, pero igual deja de recibir ingresos que otras empresas sí pagan, pues. ¿Ok? Esas son las dos formas, y esa transacción económica se da, solo que a través de las leyes, yo creo que les comenté, si no aprovecho. Vinieron, o mejor dicho, Estados Unidos financió a 3 PhD que vinieron a hacer el estudio, precisamente porque le interesaba al gobierno gringo saber qué tantos beneficios recibían las empresas que exportaban acá en Guatemala. Y solo pudieron calcular para la maquila en el año 2000 lo que dejó de pagar de aranceles y lo que dejó de pagar de IVA. Y allá en el año 2000, el monto que dejaron de pagar por estar en esos regímenes ascendió a 2.900 millones. Es el único estudio y único dato que se tiene de una investigación real de cuánto dejaron de pagar derivado a esa ley. Si vos agarrás los 2.900 millones y lo dividís dentro del salario mínimo, ¿para cuánto tiempo te alcanza a pagar la planilla? No sé si me explico. ¿Ya? Asumiendo que no era ese dato, pero asumiendo que tuvieran 70,000 empleos, según ellos, ¿ok? Entonces dividí 2.900 millones en el salario mínimo y mirás para cuántos meses alcanzaba pagando el número de empleados que ellos indicaban. En aquel tiempo, a mí me salió un dato que cuando le presenté se asustan porque les digo, miren, solo con lo de un año se pagaron los sueldos y salarios de todo ese año y todavía quedó para medio año posterior. Entonces realmente es un tema importante, que lo que estás ahí garantizando son rentas, no empleo, un modelo eminentemente rentista. Esto es para fines de análisis
económico cuando uno trabaja y conoce un poco de estos aspectos de los subsidios que están en las leyes y qué efecto tiene en la actividad económica, ¿ok? Bien. ¿Qué dato tenemos, mi querido Kevin? Ahora, formación bruta de capital fijo privado de 30.200 millones. Ok. Perdone, Formación Ángel tiene bruta. la mano levantada. A ver, Angelito, dígame. El que solo tenía una duda, perdón, como en el laboratorio, la parte de los subsidios que usted acaba de calcular está de forma directa. Solo para saber cómo se calcula, tiene un monto, solo que dice de forma directa. Bueno, entonces lo 250. coloca con signo negativo en el debe y es un pago del gobierno. Gracias. Formación bruta de capital fijo privada, ¿ok? Es inversión. ¿Qué monto tenemos ahí? 30.200. Y se va a la cuenta de capital, ahorro e inversión, en donde dijimos que la inversión se opera en el debe y el ahorro en el haber. Entonces se va con su signo, el monto que tenemos ahí de 30.200. Luego tenemos La pública por 5.800 millones. inversión pública o formación bruta de capital fijo. Gubernamental para poderla diferenciar, ¿sí? ¿De cuánto? 5.800 millones. 5.800 millones es inversión y se va con su signo a la inversión. Luego tenemos La variación de existencias variación de existencias, por 925 millones. positivo, ¿verdad? Sí, es positivo. ¿De cuánto me dijo? 925 millones. Ok, se va con su signo a inversión, la columna del debe de ahorro e inversión. Ok. Luego tenemos Dice, el resultado de comercio exterior indica que se exportaron bienes y servicios por 40.500 millones. exportaciones, va en el... ¿Cuánto me dijo? 40.500 millones. Va en el haber del Producto Ingreso por la norma y nos pagó el sector externo, ¿ok? 40.500. Luego tenemos importaciones, que ya no me cabe acá, pero bueno, voy a ver cómo le hago. Sí. Importaciones, Fueron de 65.200 millones.
65.200 millones, ¿ok? Exacto. $65.200. Esto con signo negativo. Y lógicamente fue un ingreso para el sector externo. Ahí terminamos, ¿verdad, Ali? Sí, es toda la información que hay. Bueno. Con esta información, lógicamente, empezamos a sacar las diferencias que hay en cada uno de los agentes económicos. El método es haber menos debe. Y la diferencia para la primera columna y principal, que es el producto ingreso, a esa diferencia se le llama excedente de explotación. Entonces, si hacemos el cálculo, ¿cuánto tenemos de Producto Nacional Bruto? ¿Cuánto les dio, colegas? PNB. A mí en el excedente de explotación me dio menos 17.260. A ver, deme el monto del PNB, por favor, Lina. Ok, en el lado del haber me quedó 170.950. 170.950, ahí estamos. Por favor, pregunto a los demás. Pregunto si todos tienen 170.950 como Producto Nacional Bruto. Aquí tendríamos 170.950. Este es el Producto Nacional Bruto. Como dijimos, el método es haber menos debe. Sumamos los costes de producción positivos y lógicamente le restamos los negativos y me indica la LIGDA que tenemos un excedente de explotación que es igual a ¿qué monto, LIGDA?
menos 17.260. ¿Menos o más? A mí me quedó negativo. Positivo, sí, negativo. Es más alto el debe que el haber. Sí, Ok, 1000. 17.260. 260, ok. Tendríamos eso. Vamos a ver. Como no miras en la calculadora. A ver, Sí, no, Lina. disculpe, cometí un error. Hubo un número que no sumé. Sí, yo aquí tengo, a mí me da 188.210 por el lado del debe. Del debe. Y en el haber me quedó 236.150. A ver, en el haber, ¿cuánto le quedó de PNB? 236.150. 236.150. Ok. Y el excedente me quedó de 47.940. 47.940. Pregunto a los demás colegas, ¿están trabajando en esto? A mí me había quedado como le había quedado primero a ella, 170.950. Yo creo que ahorita le subió a ella porque las exportaciones esta vez la dejó con signo positivo. Las, las importaciones esta vez las dejó con signo positivo ahorita Okay. ella. Porque sí me había salido. 170.950. Ajá, sí me había salido eso a mí también, pero no sé. Pero al revisar la diferencia de 170.950 con los 236.150 que ella acaba de decir, son 65.200 la diferencia. Por eso pienso que tal vez cambió el signo de las importaciones. Es mi sugerencia. Sí, tal vez se lo sumó. Ajá. Voy a volver a revisarle. Aquí tendrí. Hagámoslo despacio, por eso estamos trabajando acá. Todavía tenemos unos 9 minutos ahí. Ahora, Tienen una comprobación. Pero yo creo que tal vez le quedó negativo el excedente de la explotación, creo yo, porque yo me quedé con lo que le había dicho del subsidio de subsidios indirectos, que en el laboratorio los tenemos como directos y ahorita usted aquí los trabajó como indirectos. No sé si eso tiene algo que ver. Puede ser, solo, no, esto es muy importante, ¿ya? Y el cuadre, pues lo podemos reconfirmar, pero esto es muy importante, colegas. ¿Qué pasa en una economía cuando en lugar de haber crecimiento, hay decrecimiento? Lógicamente tenemos que registrar todas las transacciones. Por decirles algo, voy a decir, la recesión no de COVID, porque eso es extraeconómico, con una causa económica, la del 2008-2009, la recesión financiera internacional, que cayó de un crecimiento de 4% a un crecimiento de 0.5%, o en todo caso, a un crecimiento negativo. Lógicamente, la fotografía que vamos a presentar, ese tipo de transacciones nos permitirían confirmar que los costes de producción fueron superiores al monto de producción que se generó. Y por lo tanto, se genera un crecimiento negativo y por supuesto que los excedentes podrían estar
siendo positivos o siendo negativos. Lógicamente, en este ejercicio no tenemos toda la información de todas las transacciones económicas, tenemos las principales, ¿ok? Y de conformidad con estos datos, pues me está dando un excedente de explotación de menos 17.260. Aspecto de la realidad, y yo lo quiero explicar realmente, bueno, hubieron pérdidas, ¿sí? Pero como repito, acá no está toda la información real de todas las transacciones que se hicieron. Por ejemplo, ¿qué no hemos registrado acá? Porque no se tiene información. Todo el tema de los seguros, por ejemplo, el pago de seguros, ¿sí? Los siniestros que los seguros pagan. Pues hay una serie de transacciones que tristemente por falta de información no nos permite tener la foto con todas las transacciones. ¿Ok? Pero ahora ya como economistas ustedes saben que hay un sistema producto-ingreso que, como les manifesté, va a medir el producto por el lado del destino final y por el lado del origen, que nos permitiría ver cómo se distribuyó la riqueza. ¿Ok? Luego vemos en las familias si hay capacidad de ahorro o no hay capacidad de ahorro interno. ¿Ok? Luego tenemos el gobierno que nos permite ver si los ingresos, sus ingresos de las fuentes ordinarias normales, que son los impuestos, fueron suficientes para atender sus gastos o tiene un ahorro negativo. Sería un déficit fiscal. Y acá tenemos la balanza comercial de nuestra relación con el mundo a través del comercio, si es positiva o si el saldo es negativo. ¿Ok? El tema de los ingresos por factores del exterior, ahí viene, porque así lo calcula el banco, aquí vienen incluidas las remesas. ¿Ok? Y eso nos va a elevar, lógicamente, el ingreso de las familias, para que ustedes puedan tener claro. ¿Y cómo cerramos el sistema? Conociendo de dónde provinieron los ahorros que financiaron esta inversión que vos tenés acá positiva. Y tendríamos que ver si fue ahorro de familia, si fue ahorro del gobierno, o si fue a través del ahorro externo, que sería el saldo de la cuenta corriente, de la balanza de pagos, ¿ok? Que esto es lo importante. ¿Me explico? Bien. ¿Cómo logro explicar yo esto? En algún momento de crisis, de recesión, de contracción económica y el crecimiento en lugar de ser positivo es negativo, pues lógicamente todo el mundo va a perder, ¿no es cierto? Y entonces los ahorros y el excedente podría salir negativo. ¿Qué quiero decirles? Que la creación de este sistema está hecho de tal manera que te va a medir el comportamiento de la actividad económica, sea este positivo o sea negativo. Punto. ¿Ok? Eso es lo que interesa que ustedes como economistas comprendan, y el análisis que estamos, digamos, repitiendo acá por el lado de las finanzas públicas, ¿sí? Por el lado de la macro con el ahorro interno, si lo hay, el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, porque como repito, aquí va en los ingresos por factores del exterior, las remesas, eso nos puede dar un saldo positivo, tal como vimos cuando revisamos la balanza de pagos. ¿Ok? Pues, por favor, para no afectarles en su comprobación de lectura que me pidió el director que finalizara en tiempo, calculen los montos totales, saquen los ahorros y van a cuadrar con la inversión. Ya hice la aclaración de por qué acá tenemos un excedente de explotación negativo, ¿ya? Repito,
que puede venir explicado cuando el crecimiento de la economía es negativo o estamos en una contracción económica, que es exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Licenciado, ¿solo podría poner dónde están los datos? Voy a tomarle una foto para tener acá. Ah, ok. Yo solamente calculé estos, a estos se refieren, ¿no? No, a los datos donde se sacó toda esa información. Ah, perfecto, esta. Sí. Esta está en el documento que ellos tienen con sus diapositivas. Ah, bueno, está bien. Ok. Entonces, ¿Alguna pregunta, colegas? Ok, lo confirmamos entonces el día miércoles, sí, los dejo libres para su comprobación de lectura, para que se conecten con el link. Feliz noche. Feliz noche.